Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 33, este libro de Job, que pocas veces, seguramente cada uno en su devocional diario, lo ha reflexionado, lo ha leído, pero yo recuerdo muy pocas prédicas acerca del libro de Job. Es un libro muy interesante porque siempre hemos visto a Job como un personaje que muestra su testimonio, su ejemplo, como un hombre justo. Pero vamos a ver otra faceta de la propia palabra de Dios, porque miren, y empiezo con esta introducción. He querido compartir este mensaje para mí y para ustedes que se llama Afina tu oído espiritual. Afina tu oído espiritual. Es una afirmación, una invitación que hoy me gustaría compartir conmigo y con ustedes. Fíjense bien, el libro de Job nos muestra ese Job modelo, ese ser humano que el mismo Dios en esa narración de todos los versículos y capítulos del libro de Job dice que es un hombre perfecto delante de él, justo delante de él. Pero vamos a ver cómo nos enseña Job otra faceta del ser humano. Y quiero que recuerden los dos primeros cantos, las dos primeras alabanzas que hemos entonado para honrar a nuestro Dios. En una de ellas decía que debemos olvidarnos de nosotros. Y fíjense cómo ahora, al momento de afinar nuestro oído espiritual, es cuando debemos dejar de ver nosotros para ver a Dios. Y eso en la vida práctica del cristiano no es simple ni es sencillo. Debiera serlo, pero la realidad es que no lo es. Y esa es otra faceta que debemos tener en cuenta en la vida de Job, porque siempre hemos visto la parte del Job ejemplar y no es que se contradiga. Durante este estudio, hablando con mi esposa, dice, amor, pareciera que la Biblia se contradice, y no, al contrario, en ese parecer nos reafirma su perfección y el propósito del Señor en toda su revelación escrita. ¿Vale? El texto base es solo el versículo 14 del capítulo 33, pero me van a permitir que les haga un breve resumen de los primeros dos libros, del libro 32, 30, 31 y 32, 3 libros. Recuerden que Job, hombre justo delante del Señor, tuvo 3 amigos que le argumentaron y de hecho le exhortaron a su manera de las circunstancias que estaba pasando. Porque recordemos cuál fue la conversación. Es el resumen para situarnos en el contexto de lo que vamos a ver. Dios estaba, dice que Jehová estaba, y vinieron los hijos de Dios delante de él. Así dice su palabra cuando empieza el libro de Job. Entre ellos Satanás. Y Dios le dijo, mira a Job, mi siervo, que es hombre perfecto, hombre justo. Y dice, claro, es perfecto y es hombre justo delante de ti porque le va bien en la vida, para resumirlo. Lo tiene todo, tiene prosperidad, tiene familia, cumple, es obediente, pero el día que le quites todo, entonces él renegará de ti. Y el Señor le dice, te doy permiso, te autorizo que puedas tentarle, pero a él no lo toques. Y así fue como empieza desgracia tras desgracia en la vida de Job. Son desgracias que las leemos y las vemos tan cercanas. Se le mueren sus hijos, se le mueren sus hijas, pierde todo lo que tiene, le cae una enfermedad terrible y llegan los 3 amigos. Y cada uno de los 3 amigos le da su versión y le hace ver a Job una cosa importante. Y les dice, Job, bajo lo que nosotros en este momento sabemos y hemos aprendido acerca de Moisés y de la ley, seguramente tú tienes un pecado. En realidad, Job, eres un hipócrita, eres un pecador, porque de otra manera, todo esto que te sucede no te hubiera acontecido.
Y Job les argumenta y les dice, de verdad que yo soy justo, soy perfecto, soy obediente ante los ojos del Señor. Y los trata de convencer de su honestidad, de su perfección humana, por así decirlo, de su modelo de cristiano. Todo esto teniendo en cuenta que la persona de Cristo aún no ha venido en la historia del Evangelio. Y después llega el capítulo 33, que es Eliú. Ese nombre me recordó mucho porque fíjense que en México, en la iglesia donde asistíamos Keren y yo, tenemos un hermano de la fe que se llama Eliú, y yo nunca había escuchado antes ese nombre. Y ahora pues ya me es muy familiar. Y Eliú es el más joven de los personajes que intervienen en la historia de Job. Es decir, los 3 amigos de Job eran ancianos, eran personas con experiencia y personas que se entendía que la edad trae sabiduría, trae entendimiento, trae prudencia, trae experiencia. Pero Eliú empieza diciéndoles en el capítulo 33, ¿saben qué? Yo he escuchado lo que le han dicho a Job y he escuchado lo que Job les ha dicho a ustedes. Y me he dado cuenta que la edad no es sinónimo de sabiduría, no es sinónimo de prudencia, y ninguno de ustedes ha entendido ni conoce quién es el Señor. Y ahí empieza el tema de afina tu oído espiritual. Y Job, fíjense cómo vamos al capítulo 33 de Job. Dice Eliú en el versículo 1, dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. O sea, le dice, por favor, pon atención a lo que te voy a decir, Job. Yo, Eliú, el joven, ya te han hablado tus amigos y gente que tenemos en consideración con entendimiento y sabiduría. Pero ahora, escucha mis razones y ponme atención. Pero fíjense cómo le dice Job. O sea, le habla de tú a tú, con certeza. Dice, he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Es decir, cuidaré muy bien lo que te voy a decir. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. O sea, fíjense, hasta aquí nada más teníamos presente, o al menos yo, cómo Job era el protagonista central de su historia y de la historia que Dios quiere revelarnos. Pero aquí entra el joven Eliú y le dice, hey, yo también soy recto conforme a mi corazón y mi pensamiento. O sea, te estoy hablando a ti, ponme atención porque también hay rectitud en mi corazón. Dice, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. No tengo intenciones de darte lecciones a ti. Te lo hablo con amor, con sinceridad. O sea, como un hermano en la fe. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Primero le recuerda su condición. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Recordémonos cuando el Señor creó a Adán y a Eva y el soplo y el aliento de vida fue lo que les dio la vida. Entonces, Eliú le empieza con la sabiduría desde el inicio. Dice, heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. No es porque Eliú quisiera estar tomando el lugar de Dios sintiéndose Dios, sino tómame en cuenta para que hables conmigo como quieres hablar con Dios o lo que le quieres expresar a Dios. Dice, de barro fui yo también formado. Job, no te preocupes, que aunque soy de un corazón recto, aun cuando te quiero hablar con sinceridad, recuerda que tú y yo somos igual de imperfectos. Somos criaturas. Fuimos creados. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, dice, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti.
No hay nada más allá de lo que tú puedas entender. No tengo otra intención, pero ya te he puesto las cartas sobre la mesa. Te hablo como mi igual, no vengo a alisonarte, te hablo con el corazón como hombre recto y tú y yo somos igual de imperfectos, aunque los dos nos consideramos cada uno como rectos, como justos. Y dice, de cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían, fíjense lo que dice Job, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Yo les pregunto, hermanos, ¿es cierto eso que dice Job de él? Bueno, aquí dice, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Desde una perspectiva teológica, no. Desde una perspectiva literaria, pareciera que el mismo Dios, no pareciera, Dios mismo dice, ve a mi siervo Job justo. Pero claro, hemos olvidado que Dios lo puede decir para el favor hacia él. Pero dice la misma palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Pero fíjense cómo Job opina delante de él y con cierta justificación humana. ¿Cuántas veces nosotros mismos, lo digo por mí, hemos dicho, ¿cómo me pueden pasar ciertas cosas si yo no le deseo el mal a nadie? Yo no hago mal a nadie. Yo cumplo con mis ofrendas. Yo asisto a la iglesia, como dice José Antonio. Es decir, ¿cuántas veces nosotros mismos no nos ensimismamos en cómo nos comportamos o cómo creemos que somos? Por eso les recordé, las dos primeras alabanzas decían que nos olvidemos de nosotros. Y aquí Job se estaba olvidando de Dios y se centraba en él. Decía, no, espera, imaginemos esa discusión con Job, ¿no? Y le decía, soy inocente, no hay maldad en mí, soy limpio, sin defecto. Dice, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. O sea, Job le estaba diciendo a Eliú, no, yo no tengo nada por lo cual Dios me castigue. No he hecho nada. ¿Por qué me está castigando? ¿Por qué está en contra mía? ¿Por qué me quita todo? Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Fíjense cómo le dice a Eliú, no, Job. Todas estas justificaciones, toda esta vanagloria, no es palabra sabia. Dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y el 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hay otras versiones que dicen, pero el hombre no atiende, pero el hombre no obedece, pero el hombre no escucha. O sea, fíjense, hermanos, cómo para mí fue muy interesante ver otra perspectiva acerca de Job. Porque Job se veía a sí mismo y realmente, humanamente, intentaba cumplir al pie de la letra como sería un hombre humanamente ejemplar. Pero el problema de Job eran dos situaciones principales que me pueden acontecer a mí y que les pueden suceder a ustedes. La primera es el orgullo. El orgullo era algo con lo que Job indirectamente luchaba. ¿Por qué? Porque ni siquiera aceptaba que era orgulloso. Él solamente veía la parte buena, pero le que estaba quitando el lugar que le corresponde a Dios. Y la segunda es que él cuestionaba
y quería pedir una razón para todo. ¿Cuántas veces yo o algunos o todos de ustedes no han preguntado por qué me pasa esto? Les hago un paréntesis. Mientras estaba preparando el mensaje, ayer a las 10:45 de la mañana me llegó un mensaje al móvil. Fíjense por qué se los digo. Es una cosa mínima, pero me desconcertó mientras preparaba el mensaje. Me llegó un mensaje al móvil de un cargo a mi tarjeta del Morabank. Y ¿saben lo primero que pensé? Yo no había hecho esa compra. Y hablé por teléfono, pues me estresé, se los tengo que manifestar, me puse un poco estresado y hablé, y como es fin de semana no puedes más que cancelarla, pero no puedes hablar con una persona que te atiende, etc. Y le dije a mi esposa, amor, estoy preparando el mensaje y ¿por qué me pasa esto? Y cuando acababa de leer a Job, hermanos, en esa cosa tan mínima que yo les estoy poniendo un ejemplo en el día, que no se va a acabar el mundo, ahora me puedo imaginar el impacto que tuvo en ese momento para mí pensar si lo hubiera perdido todo como Job. Y que Job, en ese momento, en el capítulo 33, aún quería saber por qué él, siendo un hombre justo y recto, le estaban pasando estas cosas. Y cuestionaba al Señor. Y le decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y por eso Eliú le dice, no has hablado justamente, Job. Porque un hijo de Dios y un verdadero cristiano no dice por qué, sino lo entrega al Señor y dice, Señor, para que se cumpla tu propósito. Uy, hermanos, les digo una cosa, descansar en el Señor, o sea, vivir por fe, nos recordaba José Antonio, es la fe en Jesucristo, la que nos salva, pero vivir por fe, o sea, descansar en el Señor, o sea, tener un problema de cualquier tipo y acabar diciendo, Señor, te lo entrego a ti y descanso en ti, eso, hermanos, habla de una fortaleza espiritual cuando hemos afinado nuestro oído, cuando hemos escuchado, cuando hemos obedecido y también cuando hemos entendido que la prueba trae paciencia y la paciencia trae el fruto del Espíritu. Y era lo que le estaba intentando decir Eliú. Fíjense cómo hay personas que el libro de Job no habla de Eliú más que en este capítulo, pero ¿cuántas veces entre nosotros como hermanos podemos ser de bendición a otro hermano y a otros para decirle, hey, no has hablado justamente, no has hablado rectamente, no hay justo ni aún uno? Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjense, Dios siempre nos ha hablado. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, fíjense, Dios hablando siempre. Hoy tenemos su revelación. Hoy Dios nos habla de forma diferente a través de su palabra, pero Dios siempre ha hablado. Y hago un paréntesis. En los lugares del mundo donde actualmente, mientras nosotros estamos aquí, no ha llegado la Biblia y nadie ha hablado acerca de Dios, ¿cómo les hablará Dios a esas personas? ¿Se han puesto a pensar? En el Amazonas, ahí, Leo, en medio del Amazonas, imagínate que en un lugar no ha llegado ni la civilización, ya no solo de la palabra de Dios, en algún lugar ahí, o en México, en las tribus allá enclavadas, ¿cómo les habla Dios a esas personas? A hoy, porque la palabra la tienen, pero todavía no tienen acceso a ella. Pero Dios habla de muchas formas, pero nosotros los que estamos aquí reunidos tenemos el privilegio de tener su palabra escrita. Vamos a ver en Génesis 2:16. 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre
diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ya ven cómo no escuchamos ni somos obedientes? Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Habló también a través de los profetas. Vamos a Hebreos 1 y luego ahí nos quedamos en Hebreos 2 también. Vale. Hebreos 1 dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, que es el siguiente, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, cuando nosotros vemos esto, hermanos, cuando vemos nuestra condición, lo que quiero que vayamos construyendo a la hora de afinar nuestro oído espiritual es el tema de la humildad. Job sí era humanamente perfecto y podemos decir que era obediente, pero esa misma obediencia le había hecho olvidar que no dependía de él, sino dependía todo de Dios. Y lo había dejado de ser humilde y se volvía orgulloso. Al final, en los últimos capítulos, obviamente Job redirecciona. Pero en este momento lo que quiero destacar es que cuando afinamos nuestro oído espiritual, recordamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Por eso es más fácil cuando entendemos eso, que las pruebas y que las aflicciones las podamos dejar en sus manos, podamos descansar en Él. Fíjense, un poco complementando esta historia, de Dios siempre habla, de muchas formas y de muchas maneras. La voz de Dios en la historia. Vamos a leer el Salmo 19, el 1 y el 2. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, fíjense, hermanos, desde la creación la voz del Señor está en todo tiempo, a través de la ley y los profetas. Vamos a leer Zacarías, que es un libro que no comúnmente leemos. Zacarías del 7:11. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Dice el profeta Zacarías: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y Juan 1:14, que lo conocemos todos, que es: el verbo se hizo carne. O sea, fíjense esta expresión. Dios mismo, por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, que era el verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, se humanizó. Por eso la parte central de nuestra revelación escrita es Cristo, quien en la misma persona es el evangelio en sí. Por lo tanto, hermanos, así como Job, nosotros actualmente no podemos decir que haya carencia de mensajes. Venimos los miércoles e intentamos humanamente compartir el mensaje. Venimos los domingos e intentamos humanamente compartir el mensaje. Ambos días con la dirección de Dios. Pero no es la falta de mensaje ni la imperfección en el mensaje, sino que nosotros no tenemos disposición ni para atender ni para obedecer. No solo venir a la iglesia es como poner un cheque y ya está la palomita.
y ya hemos hecho todo. Es lo que nos llevamos cada uno de nosotros para poder agradar a Dios con humildad. Hoy afinemos nuestro oído espiritual con humildad. Pero nuestra naturaleza caída. Y regresamos a nuestra condición, porque a veces no la queremos escuchar, pero nuestra naturaleza caída, y lo digo por mí, es la que nos produjo la sordera espiritual. No conocíamos a Dios, estábamos apartados de Él. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, pero antes el evangelio nos era locura. Pero Cristo abre nuestros oídos. Pero el hombre no comprende, dice Job. Y el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, dice Pablo a los Corintios. Y el Salmo 115, tienen oídos, pero no escuchan. ¿Y cómo empezó Eliú diciéndole a Job? Escucha atentamente mis palabras. Pon atención a lo que te tengo que decir. Cristo es quien afina nuestros oídos. ¿Cómo los afina, hermanos? Job no tenía la revelación que ahora nosotros tenemos en la persona de Cristo. Eliú en esa historia hace las veces de moderador para con Dios. Por eso le dice, tú háblame e imagínate que estás hablando a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Que por qué te pasa eso? Dios no tiene ninguna necesidad a ninguno de nosotros de darnos explicaciones de por qué nos pasan las cosas. Porque Él dice, si eres mi hijo, confía en que hay un propósito. ¿No me crees? Te he hablado de muchas formas y de muchas maneras. Que tengo un plan perfecto. Dice, yo sé las cosas que tengo preparadas para ustedes. De cosas de bien y no de mal. Para darles un futuro y un propósito. Cristo rompe la sordera espiritual. Vamos a Juan 5:25. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo. Y cuando el Señor Jesús se fue, también nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Ahí mismo en Juan, vamos a Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y finalmente, la obediencia afina el oído del creyente. ¿Cuán obedientes somos durante la semana, hermanos? ¿Qué nos dice Juan 10? Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí leemos la Biblia y la escuchamos y lo hablamos, pero ¿y le seguimos? Entonces, ¿qué pasa cuando escuchamos y obedecemos a Dios? Pues es muy simple. Es una reflexión práctica también para mí. Recibimos dirección cuando nuestro corazón y nuestra mente está dispuesta. Caminamos seguros, dice Isaías. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, si nosotros sabemos que el único camino, la verdad y la vida es Cristo, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, porque entonces solo estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Y también cuando escuchamos y obedecemos a Dios, vivimos en paz. En paz no significa ausencia de problemas.
porque recordemos que la paz de Dios no es la paz del mundo. Vivimos en paz y aquí añado, con Dios. Vivimos reconciliados con Dios. Vivimos fortalecidos en Dios. Descansamos en Dios. Entregamos todo a Dios. Y dice el Salmo 25, 9. Salmo 25, 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, el problema de Job, les vuelvo a repetir, es que se estaba ensimismando, se estaba vanagloriando, se estaba orgulleciendo. Y los invito a que cada uno de ustedes lea con toda calma los primeros 3 capítulos del libro de Job, porque es muy, muy grande. Y vean ese Job de los primeros 3 capítulos con el Job de los capítulos 30, 31, 32 y 33. Y nos enseña la importancia de ser humildes y de no vanagloriarnos y de descansar en el Señor. Por eso le dice Eliú: escucha mis razones. Yo también soy imperfecto igual que tú. Escucha lo que tengo que decirte. Yo también tengo un corazón recto como tú, pero es Dios quien no debe rendirle cuentas a nadie. Y tú, sé humilde para entender su propósito. Y en el último libro, Job recibe muchísimo más porque ha entendido la parte que le faltaba, la humildad. Y es la humildad del servicio también en la que nosotros tenemos que trabajar aquí en la iglesia. Para finalizar, les quiero leer una historia real para que veamos qué pasa cuando no entendemos y cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Dice, fíjense la ironía del título. Algunos lo habrán escuchado, pero es de hace días. Dice, salvados, pero perdidos. Ahora verán por qué la ironía del título. Salvados, pero perdidos. Dice, los acontecimientos tuvieron lugar en el siglo XIX. Un barco de vapor se dirigía a Nueva York cuando se produjo un incendio en el depósito de carbón. Había un riesgo de explosión debido a la naturaleza de la carga. El capitán advirtió a su tripulación: señores, estamos en peligro, al borde de la eternidad y abandonados a la misericordia de Dios. Fíjense el capitán cómo confiaba en el Señor. Dijo, estamos al borde de la eternidad, es decir, ya estamos a minutos de ver a nuestro Dios, pero estamos abandonados a la misericordia de Dios, lo que el Señor diga. Dio testimonio de su fe, invitó a todos a ponerse en regla con Dios. Los exhortó y dijo, hermanos, este es el momento a ponerse a cuentas con el Señor porque de esta no la libramos, en palabras claras, así. Entonces, aterrados, todos los hombres acostumbrados a burlarse de Dios se pusieron a orar. De repente, el capitán tuvo la idea de inundar la bodega para evitar una explosión. Vamos a inundar la bodega. Cuando el peligro pasó, ¿qué se imaginan que sucedió cuando el peligro pasó? Más o menos. Dice, lo comunicó a los oficiales y a la tripulación. Y estos empezaron a reírse de su miedo. Ay, ¿cómo? Ay, hombre, ya ves qué tanto, mira. Y todavía nos estamos hincando aquí orando y que no sé qué. No es para tanto, dice. Olvidando dar gracias a Dios por haberle salvado de una muerte segura. Se olvidaron. Hace 5 minutos nos pasa hasta con el COVID. Mientras bromeaban, llamaron rápidamente al capitán porque no podían cerrar las válvulas y el barco se estaba llenando de agua, ahora amenazando con hundirse. O sea, estaban, jajaja, mira, no, capitán, ¿qué crees que siempre sí nos vamos a morir? Dice,
El capitán volvió a advertir a la tripulación. Los hombres se asustaron nuevamente y empezaron a orar de nuevo. Finalmente pudieron cerrar las válvulas y el peligro pasó. ¿Y qué creen? Todos volvieron a sus risas indiferentes. Nosotros también hemos estado muchas veces al borde de la eternidad, o sea que hemos tenido un accidente. ¿Cuántos de nosotros? Prácticamente que tú dices, Señor, nada más por tu misericordia, o sea, me has hablado de muchas formas y de muchas maneras y solo por tu gracia estoy aquí. Dice, también pudimos haber estado cerca de la muerte y puedes decir, bueno, ya oraré cuando sea el momento final. Pero solo Jesucristo puede salvarnos de una muerte eterna. Claro que también a veces nos ha salvado de una muerte física y humana, pero lo más importante es que los cristianos tenemos ese oído espiritual afinado para escuchar que Él nos salvó y nos espera una vida eterna, porque nos ha salvado de la muerte eterna. Aceptemos su gracia porque nos las ofrece hoy gratuitamente. Él nos ama y quiere que estemos reinando con Él en el cielo. Y esa es nuestra esperanza, de afinar el oído espiritual. Dios nos sigue hablando con un propósito. Cristo abre nuestros oídos, estemos atentos y obedientes. Y el Espíritu Santo nos enseña a escuchar y nos abre el entendimiento a la voluntad de Dios. No nos abre el entendimiento para que pase lo que nosotros queremos. Nos abre el entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.